Voy a iniciar con la hipérbola. Esta es la sección número 3 de cónicas, unidad número 5. La sección 3, en las otras dos secciones tenemos lo que es la elipse y la parábola. Vamos a trabajar el día de hoy con la sección número 3 de la hipérbola. Voy a hacerlo de manera general porque ahí voy a hacer algunos videos que explique detalladamente cada una de las operaciones. Aquí lo que voy a hacer es un resumen general, algunas ideas muy importantes para poder entender un poco más lo que es la hipérbola. Vamos a ver el contenido número 1, la hipérbola con focos en el eje X. Primero vamos a ver cómo sería la definición de la hipérbola. La hipérbola, según decimos acá en el concepto, en la definición, es un conjunto de todos los puntos P del plano. Es decir, que hay un conjunto infinito de puntos, pero que se van a dar algunas propiedades, como por ejemplo, que si tomamos dos distancias, por ejemplo, tenemos esta gráfica, dos distancias, por ejemplo, del punto P al foco 1, es decir, del punto P al foco 1, aquí está, aquí lo voy a señalar, del punto P al foco 1, le vamos a restar la distancia que hay del punto P al foco 2, la distancia P al foco 2, entonces la diferencia de la distancia de esto que está acá, de P a F1, es la longitud del segmento, menos la longitud del segmento de P a F2, eso debería dar dos veces la longitud que hay en A. Pero vean la longitud que hay en A. Del 0, 0 del plano cartesiano a la derecha es una longitud A, y del centro a la izquierda hay otra longitud A. Quiere decir que siempre la diferencia entre esta distancia, restándole esta distancia y restar esta distancia, va a dar la distancia que hay desde el punto menos A al punto A. Siempre el doble va a dar esa longitud, siempre y cuando A tiene que ser mayor que 0, siempre. Bueno, no puede ser 0. Entonces, si hemos entendido esa parte, entonces es importante tener en cuenta que si aquí, digamos, tuviéramos 10 y aquí le restamos 5, entonces el valor absoluto, 10 menos 5, 5. ¿Cuánto es el valor absoluto de 5? 5. Entonces, pero eso es el doble, 2 por 5, 10, es decir, que la distancia desde menos A hasta A debería ser de 10. Esa es la lógica. Siempre al restar esta distancia de mayor longitud menos esta longitud debe dar la distancia que hay del punto A al punto A. Bueno, vamos a conocer más adelante los elementos de la hipérbola. Esta es una de las cónicas. Vamos a seguir trabajando con el punto medio del segmento que une a F1 y F2, se llama centro O. Entonces acá sería el centro. Normalmente en el plano cartesiano le llamamos centro el 0,0. Entonces 0,0. Ahora le vamos a llamar centro O de la hipérbola. Y V sub 1 y V sub 2 son los vértices. Entonces vamos a detectar dónde están los vértices V sub 1 y V sub 2 de la hipérbola. Serían los vértices aquí. El vértice en el punto A, en el punto A, en el punto A. Una cosa es que digamos el punto A, otra cosa es que digamos la distancia desde el punto A hasta el centro. Entonces, cuando hablamos de acá de PF menos PF sub 2, la resta igual a 2A, se refiere a dos veces la longitud que hay desde el vértice hasta el centro. Aquí pues debería decir que es una longitud, pero solamente referiría como que es un punto, pero es una longitud que hay desde aquí. Hay una longitud, entonces acá es esa aclaración, que acá se refiere el punto A al vértice, es un punto, y la letra A se refiere a una longitud de segmento que hay aquí, esta distancia desde el vértice hasta el origen, del origen hasta el otro vértice, que eso es el doble de A, aclarando eso. Y la ecuación de la hipérbola con centro en el origen 0,0 sería de esta manera, así dejada caer, solamente se puso y no se definió. Es decir, que la operación del numerador x cuadrado entre el denominador a cuadrado menos el numerador y cuadrado menos sobre el denominador b cuadrado, toda esta operación debería dar 1.
teniendo en cuenta, ¿verdad? Lógicamente que la A y la B no pueden ser cero, porque esas divisiones no están definidas. No se puede hacer división entre cero, lo pueden comprobar en la calculadora, que no pueden haber divisiones entre cero. Entonces por eso los parámetros A mayor que 0 y B mayor que 0. Hasta el momento hemos un poco aclarado toda esta parte. Esta fórmula solo se escribe así porque anteriormente se hizo la demostración para saber que de dónde sale la ecuación, de dónde se produce. Entonces para poder hacer toda esta explicación pues sería un video, otro media hora, explicando detalladamente de dónde sale la ecuación de la hipérbola, la demostración. Cada cosita, cómo se hizo, por qué se hizo, y cada procedimiento algebraico, cómo se pudo hacer para poder llegar a esta ecuación. Entonces ya lo que venimos en la página 109, esta ecuación que tenemos aquí como conclusión, entonces acá ya solo tomamos la conclusión, que esta hipérbola obedece a este tipo de ecuación. De fórmula. Hay una diferencia, ¿verdad? Entre fórmula y ecuación es diferente. Eso acá es fórmula porque esto no va a cambiar. Y ecuación es el conjunto de procedimientos que se hacen para poder desarrollar esto. Estos procedimientos que están aquí, estos son ecuaciones. Son ecuaciones, el conjunto de todos los algoritmos, procedimientos. Y la fórmula es algo que no se puede cambiar, no va a variar. Esto no va a cambiar. Entonces, vamos a ver algunos elementos que tiene la hipérbola acá. Serían los elementos de la hipérbola. Tiene los focos, cuando son con el eje focal en X. Entonces el foco sería dado mediante el par ordenado C,0 y menos C,0. ¿Por qué tienen estos ceros acá? Tienen esos ceros porque están en el eje. ¿Cuál es el eje? C,0 aquí, C,0, C. Es decir, que la coordenada C es un valor que le corresponde a X. Y 0 es porque no tiene ningún valor para Y, ni para arriba ni para abajo. Entonces C,0 y el otro, por lógico, tiene que estar menos C,0. De esta manera yo puedo identificar que una hipérbola, su eje focal es en X, porque el par ordenado que me va a dar la pauta a mí va a ser que la letra C está de primero, porque en Y es 0, entonces va a estar en el eje X sus dos focos. Por eso se le llama eje focal, porque sus dos focos están en el eje X, donde C es mayor que 0. Obviamente es mayor que 0, no puede estar en 0,0 porque se puede aproximar a 0 lo más que se pueda, pero nunca va a llegar a 0. Entonces mayor que 0. Tiene dos vértices, los vértices están dados por las coordenadas A,0 menos A,0. Entonces sería A,0 y menos A,0 de manera análoga, porque para Y no se tiene ningún elemento, no se tiene ningún valor para arriba ni para abajo. Entonces en el eje X, exactamente, ¿verdad? En el eje X, el valor para Y es 0. Solo se tendría la coordenada para A y para menos. Aquí son dos letras que se usan. La C que habla de los focos. Los focos están así están del vértice un poco más para arriba. Del vértice más para arriba, esos son el foco, los focos. Son dos focos que hay. Siempre son dos focos, no es como la parábola solo tiene un foco. Y en el caso de los vértices, pues igual tiene dos vértices y que son ahí en el punto donde la hipérbola se corta, se quiebra, donde ella hace una curva, donde termina una curva y comienza la otra. Entonces así donde forma una forma de U, una especie de U. Estas líneas que están aquí en forma de X, ya le voy a explicar qué es eso. La relación entre A y B, todos hemos visto el teorema de Pitágoras. Entonces, para poder hacer esto, tenemos dos valores, el valor del vértice y el valor del foco. Nos dan el valor A, nos dan el valor C, y esa relación, como se forma un triángulo rectángulo, podemos aplicar el teorema de Pitágoras para calcular el otro valor, C cuadrado. Es decir, recuerden que C cuadrado siempre es la longitud de la hipotenusa. Corresponde a la suma de los dos catetos elevado al cuadrado. En este caso tendríamos el cateto A, el cateto B que va para arriba, vertical, cateto A, horizontal,
y la longitud de la hipotenusa, que tiene que ser el valor de C, que es lo más largo. La longitud de mayor tamaño es la hipotenusa. Ustedes saben, ¿verdad? Del punto P hasta el punto C es la hipotenusa. Y desde el punto C, bueno, de C hasta C sería un cateto, y del punto P hasta el punto menos C es el otro cateto. No se habla más como por segmentos, no como puntos. Aquí es como que definen como que si fueran puntos. Y estos son longitudes. Hay que ver que son longitudes, son segmentos. Es más, el triángulo tiene 3 segmentos. Se forma por la intersección de tres rectas. Entonces formamos un triángulo. Y lo que nos quedan solo son 3 segmentos intersectados. Entonces por eso es que nosotros utilizamos el teorema de Pitágoras siempre y cuando forme un ángulo de 90. Aquí no pareciera que tiene un ángulo de 90. Pero debería, bueno, la lógica es que tenga 90 para que esta relación se cumpla. Pues, se cumple, de hecho. Esa es una forma de darle salida a esa longitud que vamos a necesitar, porque teniendo esa longitud, pues, podríamos calcular las asíntotas. ¿Qué cosas son las asíntotas? Estas dos asíntotas son la siguiente explicación geométrica. Estas dos asíntotas son como dos líneas que hace que la hipérbola, esa abertura que va aquí, se acerque lo más que se pueda a esta línea. Él se acerca infinitamente, lo más que usted quiera, pero nunca la va a tocar. Por eso se llama asíntota. Es una línea que de alguna manera describe el límite. El límite que hasta donde ella se va a ir acercando, pero nunca la va a tocar. Entonces, es decir, que es una restricción de esta curva, que ella se va a abrir, pero ella no se va a abrir, no se va a abrir a la loca, ella se va a abrir hasta un cierto límite. ¿Y cuál es el límite? Que la asíntota le va a ir restringiendo esa abertura. Ella se puede acercar infinitamente, pero nunca la va a tocar. De igual manera, las asíntotas son límites que se marcan para esta línea, esta abertura. Lógicamente aquí tal vez no sugiere eso, porque ese tema del límite uno lo mira ya en la universidad, cuando ya estudias temáticas más avanzadas. Pero ya sabes que esta línea, no sé si me explico, uno puede acercarse así, imaginariamente, de manera abstracta, indefinidamente, lo más cerca que usted se puede imaginar, pero nunca va a tocar esta línea. Entonces esta línea es una referencia para que esta línea, a veces podemos ver, así como mirábamos en cuarto año, ¿cómo le llaman? Las funciones trigonométricas, las gráficas. A veces en la tangente, no sé si recuerdan que la tangente tenía 2 líneas verticales. Esas líneas verticales eran sus asíntotas, que ya se podía acercar indefinidamente, pero nunca iba a tocar esa línea vertical. De igual manera aquí. Es una manera buena de recordar cuarto año, 10º grado. Entonces, esa es la explicación de la asíntota. Y bueno, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a explicar este ejercicio, que ya con esto, pues, ya me estoy llevando 13 minutos. En la página 110. Está bien, porque las clases son de 45 minutos, incluyendo la práctica. Entonces, vamos a hacer la explicación más o menos entre los 20 minutos, y los otros 20, pues, los pueden dedicar. Ya si llevan la clase y practican, pueden hacerlo de acuerdo al tema, miren el video y toda la cosa. Vamos a hacer el ejemplo. Determine la ecuación de la hipérbola y sus asíntotas si tiene por focos, bueno, los focos, el par ordenado 5,0 y el foco 2 menos 5,0, y los vértices son 4,0 y el vértice 2 menos 4,0. Vamos a ver esto entonces. Primero que nada, ¿qué valores nos podemos calcular o qué valores podemos encontrar? A partir de los datos que nos dan, ¿qué valores podemos encontrar? Si nos dan el foco o los focos, ¿qué valor nos están dando? Nos están dando el valor C, la letra C. Y aquí sale pues que el valor C es 5. Y si nos dan los vértices, nos están dando otro valor. Nos están dando el valor A, que es 4. Si ya nosotros tenemos el valor A y C, vamos a trabajar con la relación pitagórica que nos dice acá, ¿verdad? C cuadrado igual a A cuadrado más B cuadrado. Vamos a escribirla. C cuadrado igual a A cuadrado más B cuadrado. Y sustituimos cada valor. El valor C, escribimos 5 al cuadrado. El valor A, 4 al cuadrado. Vamos a bajar el valor B cuadrado, únicamente la variable.
Solo hacemos sustitución de dos valores, el valor de A y C, porque nos dan acá. Ya ven cómo los obtuvimos. El valor F nos dice la coordenada. Eso lo expliqué anteriormente, que si nos daban el foco nos iban a dar el valor C. Y si nos daban el vértice nos iban a dar el valor A. Siempre y cuando se aparecen de primero los números, el eje focal es en X. Si los números en el par ordenado aparecen de segundo y el 0 aparece de primero, el eje focal es en Y. Siempre repitiendo, ¿verdad? Allí recalcando esos conceptos para que no se nos olvide. Vamos a ver entonces. Hacemos el desarrollo. 5 al cuadrado, 25. Nunca confundamos que 5 al cuadrado es 10. Casi siempre 5 al cuadrado 10 porque creemos que es 5 por 2. 5 al cuadrado es 5 por 5, 25. 4 al cuadrado es 16. 4 por 4, 16. Y b cuadrado solo lo bajo. Ahora vamos a hacer la transposición. La b cuadrado me lo paso para la izquierda. El 25 me lo paso para la derecha. Y le restamos 16. Aquí hay que hacer un truco para entender un poco mejor esta forma de despejar, porque aquí lo hicieron de una manera muy así, muy como que vamos a aplicar un concepto para, yo lo hago diferente, pero vamos a aplicar un concepto. Recuerden que cuando vamos a transponer términos, si se mueven de miembro, cambian de signo. Si no se mueven de miembro, no cambian de signo. No van a cambiar de signo. Entonces, ¿qué se hizo aquí para poder hacer esto? B cuadrado cambia a la izquierda, debió ser negativo. 16 pasa a la derecha, bueno, está a la derecha, sigue a la derecha, no debió cambiar signo, es más 16. Y 25, como cambia signo, ¿verdad? Porque está a la izquierda y pasa a la derecha, era menos 25. Ahora, así como lo tenemos, aquí sería menos b cuadrado, menos 25 más 16. Entonces, para que nos salga más fácil desarrollar la operación, aquí b cuadrado no debía ser negativo. Entonces a todo lo vamos a multiplicar por menos 1. Es decir, menos b cuadrado queda como b cuadrado. 25 era negativo, al multiplicarlo por menos 1 me queda más 25. Y menos 16, más 16 al multiplicarlo por menos 1 me queda menos 16. Entonces ese es un truco que se hace también en otras ecuaciones. Pero aquí yo lo hice así en el aire directamente. Pero bueno, vamos a ver ahí, no sé si queda inconcluso o si faltaría mejorarle ahí la explicación. Al desarrollar esta diferencia, 25 menos 16 da 9. B cuadrado igual a 9, es decir, la raíz cuadrada de 9, B vale 3. Entonces, con esto hemos terminado y vamos a continuar con el video más adelante.